Por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí presentes para poder escuchar la palabra del Señor. Realmente la palabra que da alimento a nuestro espíritu para poder crecer, para poder seguir adelante, ¿no? Conforme a la vida espiritual. Solamente los que hemos escuchado la voz de Dios, ¿no? Podemos seguir solamente confiados en su sacrificio, mediante el cual hizo en la cruz, dándonos la salvación. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 14. Himno número 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me ama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Es el himno número 14, ¿no? Vendrá por mí. Una alabanza muy hermosa, ¿no? La cual podemos recibir en el corazón. Él pronto vendrá por nosotros y de esa manera también con su sacrificio nos ha dado la vida eterna. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 97. Himno número 97, por gracia es la victoria. Conquista ahora, conquista siempre, mi Dios, mi Rey con poder. Él nos lidera en toda lucha, fieles seguimos con Él. Con valentía avanzando,
con la amargura de Dios, gritando el nombre de Cristo, victorioso líderes. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder, por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Rey omnisciente, Rey de victoria, conquista con gran poder. Con alabanza vamos marchando los soldados de la cruz. El Señor nuestro Santo Rey, Él es nuestra salvación. Victoria eterna tendremos solo con nuestro Señor. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder, por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Del universo creador es Él, venceremos junto a Él. Junto a Cristo vencemos a Satanás y sus. Después de lucha terrible, descanso eterno vendrá. Todo lo que en Él creen, el Señor les guiará. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia, victoria, nada nos puede vencer. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Solo por Jesucristo, solo con Él podemos avanzar y seguir adelante. Solo por su palabra que hemos recibido, ¿no? Su evangelio más que todo. Él murió por nosotros en la cruz, dándonos así la salvación. También así saludamos a los hermanos que nos ven mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube y diferentes medios, ¿no? Así también pueden ser parte, ¿no? de la reunión, ¿no? Y también recibir la palabra que Dios nos quiere dar. Pero animarles para que puedan venir a los cultos y ser partícipes y avancemos juntos como hermanos en el evangelio que Dios nos permite. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 101. Himno 101, necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo
No hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Solo necesitamos de Jesucristo, ¿no? Para alcanzar la vida eterna, recibiendo su amor, su paciencia, su paz. Él nos da todo, solamente debemos creer en Él para avanzar y seguir adelante. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Solo por Jesucristo hemos encontrado la paz y el amor, y confiados en Él podemos avanzar. Realmente Él, con su sacrificio en la cruz, nos hizo justos, santos y perfectos. De esto debemos llevarnos en el corazón para avanzar conforme a su palabra, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114, No hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, que Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré.
No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias hoy. Cada día y cada momento usted nos da la vida y también ánimo y gozo, Señor. Señor, bendice a cada hermano, hermana. También deseamos que usted pueda salvar muchas almas en Bolivia, Señor. Ahora también hay como seminario bíblico en diferentes departamentos, Señor. Señor, guía, Señor, a cada alma, a la iglesia, Señor. Realmente usted ha levantado la iglesia en Bolivia, donde nosotros también podamos participar, escuchar la palabra de usted y también recibir su corazón, Señor. Muchas gracias por habernos dado el tiempo y también el día para adorar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Dios, en esta hora, Señor. Estamos reunidos delante de usted para poder recibir la palabra y también para unirnos con su corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, por habernos salvado y también creemos de que tú nos utilizarás como su instrumento para poder anunciar este evangelio, Señor. Muchas gracias. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta hora es hora de testimonio, ¿no? El tiempo de testimonio. Entonces, entre ustedes, los que desean testificar, pueden pasar libremente. Si quien quiere testificar. Como esta semana, no poco, estuve pensando sobre la vida de Jacob y Esaú. Mientras que Jacob escuchaba la voz de su madre, recibía bendición de Dios. Pero mientras Esaú solo se esforzaba para poder recibir la bendición. Entonces solo pensaba, claro, Dios levantó la iglesia donde nosotros podemos recibir la bendición de Dios. Así pensaba. Pero mientras que Esaú tanto se esfuerza, también quiere recibir la bendición, pero no podía recibir la bendición. Así estuve pensando, ¿no? Por eso hoy también, ¿no? Casi cada uno de ustedes, sí, pasen adelante. ¿Quién quiere testificar? Nuestro corazón es muy importante, ¿no? Para recibir la voluntad de Dios, eso pienso. Sí, pasa. Buenas noches, hermanos. Voy a leer un versículo. Hebreos. San Juan capítulo 2, mejor. San Juan capítulo 2. Versículo 1 y 4, hasta el 4 voy a leer. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, esta mañana el pastor compartía esta palabra en la hora piadosa, ¿verdad? Y aquí hay una situación, decía, ¿no? El pastor, una falta.
Entonces, donde María dice, ¿no? Hay este problema, ¿cómo hacemos? Pero Jesús le dijo, reprendió a ella, ¿no? No es mi hora. Entonces, aún Jesús le dijo así, ¿qué dice todo el contenido? Decía el pastor, ¿trabajó o no trabajó Dios, Jesucristo? Trabajó, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, también en mi vida, ¿no? También se presentan situaciones o alguna dificultad o alguna falta, pero de hecho que Dios sí o sí trabaja, ¿no? En mi vida también. Estos días yo transcribía la prédica de Pastor Shin, entonces de la segunda sección, el segundo tema de la segunda hora, ¿no? Clase A, clase B había en tabernáculo. Entonces yo escribiendo eso, entonces repetidas veces yo escuchaba la palabra para corregir. Me salieron 12 hojas, 12 páginas. Entonces, al culminar, me sentía muy feliz porque no tanto por el hecho de haberlo hecho, sino que ¿qué es el corazón de Samoni? Que yo pueda escuchar la palabra una y otra vez. ¿Verdad? También cuando hay eventos, yo casi no escucho la palabra porque mi mente está en esto, así, ya me tengo que ir, ya es hora, porque yo me salía casi a la mitad de la prédica, ¿no? Aún escuchaba por virtual, no se me quedaba, pues, ¿no? Entonces, por radio y todo. Entonces yo buscaba, ¿no? Si había audio. En MP3 puedo porque yo no tengo acceso a internet en mi celu. Entonces yo pedía, ¿no? Entonces no hubo ese material. Entonces por eso Samoni dijo, entonces subieron. Yo pedí misericordia, ¿no? Al hermano encargado, permítame para escuchar YouTube, para escuchar las prédicas. Entonces la Samoni mandó que transcribamos entre las ministras. Entonces yo también me anoté, ¿no? Entonces para hacer, no es la primera vez que hacemos eso. Entonces mientras ahí, pastor hablaba, ¿no? Sobre el tabernáculo, el altar del holocausto. No, que sí o sí Jesucristo es la puerta, la entrada al reino de Dios, ¿no? Y cómo nosotros somos justificados únicamente por la sangre de Jesús. Ahí decía él, los grandes cristianos también tienen mismo testimonio. Hermano, alguna vez, ¿no? Conversando con algunos, dice, hermano, ¿usted cuándo se encontró con Jesús? ¿Cuándo se encontró? Muchos no saben qué responder, me decía, ¿no? Entonces, si yo también pensaba en mi corazón, ¿cuántas veces yo me encuentro con Jesús? ¿Cuántas veces, cuándo yo me encuentro con Dios? Entre nosotros aquí viviendo, compartiendo, yo recuerdo mucho, ¿no? Desde que recibí la salvación, eso no me hacía rumiar la palabra de Dios, mi vida. Y me siento muy orgullosa y feliz porque desde que llegué a la misión encontré el refugio, la familia, todo, ¿no? Yo le decía hoy día a una hermana, antes cuando vivía en el mundo, yo no me dejaba humillar con nadie, ¿no? Porque me trataban un poquito mal, yo me voy de este trabajo, porque yo no estoy aquí gratis, no me están pagando gratis, yo estoy trabajando, honradamente, valientemente, yo estoy trabajando. Así yo tenía mi ciencia, mi concepto, ¿no? Me voy, decía, yo me iba, pero en la iglesia no es lo mismo, ¿no? Totalmente contrario, aunque me exhortaban, aunque me intervenían, cuando era joven yo no entendía, pues, ¿no? Nada, pero el Señor cómo me guardaba mi corazón, ¿no? Yo no podía decir lo mismo, yo no podía decir, me voy, así no. Entonces, callada esperaba, aguantaba, a veces ni entendía. Entonces yo recordaba, ¿no? Cada situación, una palabra, otra palabra. Entonces la vida de creencia no se trata de entender, ¿no? Sino de creer la palabra. Entonces eso es lo que la palabra de Dios me mostraba mientras transcribía, mientras compartía aquí con mis compañeras. Entonces eso es lo que me da esperanza, ¿no? En mi vida también y alegría. Por eso aquí esta mañana decía el pastor, aunque hubo esa dificultad, aunque Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Él trabajó o no trabajó? Vemos que sí, dijo, ¿no? Entonces es cierto, ¿no? Siempre Dios va a trabajar en nuestra vida,
siempre Dios está con nosotros. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces el pastor decía, si la felicidad está en tu corazón, no hay problema, ¿no? Entonces yo tenía mucho agradecimiento, ¿no? Yo también tengo testimonio de encuentro con Cristo, ¿no? Entonces así como Martín Lutero, John Wesley y otros se encontraron con Jesús. Eso, ¿no? Compartía el pastor, replicaba, ¿no? Que la puerta a la entrada del reino de Dios es Jesucristo. Jesucristo así. De ninguna manera por confesarse ustedes van a entrar al reino de Dios, ¿no? El arrepentimiento es el proceso de la fe. Ay, sí, Señor, yo decía, gracias, porque eso es cierto. Me convence la palabra en mi corazón y me da paz y tranquilidad, ¿no? Entonces eso es lo que experimentaba estos días, hermanas. Quería compartir y agradecer a Dios también, ¿no? A Samoni que nos empuja a nosotros, porque yo soy floja, pues, ¿no? No quiero hacer nada, pero por el empuje del siervo, la guía, nosotros también podemos recibir ese corazón, ¿no? Yo creo que ese es el propósito de ellos también, que nos encontremos con Jesucristo y vivamos con Él, ¿no? Eso, gracias. Sí, muchas gracias. Si alguien más quiere testificar. También domingo pasado, ¿no? Al principio, después de preparar las sillas, se terminó, más o menos hasta 300 sillas estábamos preparando, ¿no? Pero al principio poco, parece que, en un momento yo dije, parece que no van a llegar, no se va a llenar este lugar, así pensé. Pero pasando ya, se llenó todo el lugar, ¿no? Entonces solo pensé, Dios respalda a la iglesia y también respalda a su siervo, así llegué a pensar, ¿no? También después de volver esta semana estuve pensando, yo le dije a mi esposa, por más que Lot compartió sobre la vida de Lot no predicaba el evangelio, solo vivía para sí mismo, ¿no? Entonces yo dije, tú y yo, nosotros no predicamos el evangelio, tampoco vivimos creo que como Lot vivimos nosotros. Por eso, no sé, Dios, el día lunes también salí así. ¿Qué voy a hacer? Como estuve leyendo libros, porque temprano había llegado a una tienda, después estuve leyendo libros, o sea, Biblia, ¿no? Después ya, creo que después de media hora por ahí, o una hora por ahí, bajé, estaba una señora, y entonces me saludó, entonces yo le dije, ¿quién está esperando? Estoy esperando al banco, me dijo, ¿no? Porque trabaja ahí, dice, ¿no? Entonces ahí directo, como estaba leyendo, no pensaba otra cosa, solo quería hablar, ¿no? Sobre la Biblia, parece. Entonces yo le dije, ella directo me dijo, no hay justo ni a uno, me dijo, ¿no? Ya, está bien, le digo, ya, hablamos otro día, chao. Así me ven, así, pero no sé, ¿quién quiere compartir ahora su testimonio? Puede pasar adelante. Sí. ¿Quién desea testificar? Hay tiempo, ¿no? No mucho, pero hay tiempo. ¿Quién se anima? Nuestra vida es, pienso que nosotros debemos vivir con un propósito, así yo pienso que sí, ¿no? También culto, también es muy importante para poder adorar y glorificar su nombre, ¿no? Así. Sí, no hay otro, ¿no? Entonces vamos a continuar con el programa. Después de esto se va a presentar el grupo Nueva Alegría, ¿sí? Grupo Nueva Alegría, van a cantar dos himnos. Número 405, volveremos a encontrarnos. El otro número 91, es todo para mí. Si estos dos himnos van a cantar. Si vamos a recibir al coro Nueva Alegría con un aplauso. Sí, gracias.
el río de agua viva. Cuando el coro de los santos alabe, yo cantaré al Señor lleno de gloria. Gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con el que se adelantó y me llenaré de gozo en la gloria del Señor, el lugar donde los santos alaban al Salvador. Allí no hay más dolores, morada eterna es. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con todos los amigos por la puerta hecha de perlas. Entra a la casa de Dios. Gracia fluye de las aguas del río de agua viva. Todo aquel que tenga sed podrá venir a beber. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Es todo para mí, Es mi Señor, es todo para mí. es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, Es mi Señor, es mi felicidad. es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, Es mi Señor, tengo vida por Él. es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, Es mi Señor, es todo para mí. es mi Señor. Mi
Sí, muchas gracias. Sí, hermanos, ahora ha llegado la hora para escuchar la palabra de Dios. Sí, sí, muchas gracias. Buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, buenas noches. Hoy es culto de oración, servicio de oración. Entonces, primero vamos a ver primero, vamos a leer la Biblia, hermanos. Esta noche vamos a buscar 2 de Samuel capítulo 21. 21 desde el versículo 15 voy a leer, desde 15 hasta 22. Sí, ¿todos se encontraron? 2 de Samuel capítulo 21, desde 15 voy a leer. Voy a leer, hermanos. 2 de Samuel capítulo 21, desde 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbía, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob y contra los filisteos. Entonces Sibecai y Usatita mató a Asaf, y quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanan, hijo de Jare y Orehim, de Belén, mató a Goliat eteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por y todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Hasta el versículo 22 hemos leído. Esta noche aquí de 2 de Samuel capítulo 21, ¿no? Hemos leído. En la vida de David leyendo nosotros, ¿no? Y David, y después de ser unido por Dios, ¿no? Dios eligió a David. Y David es un muchacho, desde pequeño muchacho, a Dios y eligió para que él sea rey en Israel. Entonces Dios tenía un plan, y a través de David, y unificando a Israel. Luego en Israel construir el templo de Dios. Entonces dentro de ese templo de Dios, todo pueblo de Israel, ahí cuando comete pecado. Cuando comete pecado, si no hay y expiar nuestros pecados, va a quedar pecados. Entonces Dios y pecadores no se puede estar juntos. Dios tampoco puede proteger caminando. Entonces a través de David, Dios y planeando. Entonces David también, después de ser unido, no ha sido directo el rey en Israel.
contrario, mirando la situación muy diferente. Que tal vez los hermanos también ven, ¿no? Después de recibir la salvación, Dios me eligió, me salvó. Luego, llevando la vida de creencia, tal vez no ve la ayuda de Dios. Tal vez también muchos problemas, situaciones. Entonces piensa, ¿verdad? ¿No? Soy salvo, hermano, de la iglesia. Yo vengo a la iglesia, sirvo el evangelio, pero muy diferente tal vez que nosotros pensamos. David también igual. En vez de ser el rey, y como él es rey de Saúl, perdón, rey de Israel Saúl, perseguía a David, quería matar. Entonces David, teniendo miedo, escapando, hasta otros países se fue. Que pensaba, yo sigo estando en Israel, él es rey de Israel Saúl, encontrando a mí va a matar. Pero finalmente no, Dios levantó, sí, ha sido el rey en Israel. Entonces, rey David y unificó todo Israel, todo unificando, entonces tenía paz en Israel. Podía ver, ¿no? Rey David, Dios usando en él. Porque cada vez teniendo problemas, situaciones en su vida, enemigos más perseguía a David. David más se acercaba a Dios, consultando cada momento, cada día. Porque toda la vida de David, como rey Saúl perseguía, quería matar. Entonces no podía descansar. ¿Dónde escapa? Entonces otra vez perseguía y quería matar. Entonces a través de estas situaciones, David podía aprender y buscar a Dios, acercándose a Dios y consulta. Cada vez consulta, pide a Dios, Dios responde a través de su palabra y guiándose. Entonces cuando ha sido rey en Israel, David echaba, ¿verdad? ¿No? Seguía el corazón de Dios, pero Dios usó. Pero en la vida de David, una vez se cayó, todos soldados enviando a la guerra, luego David se quedó en el palacio. Quedándose en el palacio, tiene mucho tiempo libre. Entonces ahí él cometió pecados con esposa de Besabet, Urías. Luego, para esconder ese pecado que cometido gravemente David, y mató hasta el esposo de Besabet. Entonces, una vez en su vida se cayó ese pecado grandemente. Pero a través de su siervo enviándos, sí, levantando, mostrando su maldad, ¿sí? ¿Cómo ha hecho David? Aunque él quería esconder su maldad, ¿verdad? ¿No? Escondía bien, siendo rey, y luego, ¿cómo hizo esa maldad? No sabía, pero Dios se levantó a través de su siervo, exhortándose. Después de exhortar, también Dios ha dado esa gracia, ¿verdad? ¿No? A través de, sí, nuestro Señor Cristo, por la fe, limpió todos pecados, maldad. Leyendo el libro de Salmo también, ahí sale testimonio de David. Entonces en su vida una vez así y se cayó. Si luego, ¿no? Hoy, esta noche, hemos leído segundo de Samuel, capítulo 21 es. Después de caerse en el pecado, en su deseo de la carne, entonces él ya no se quedaba más. Siempre él salía a la guerra, ¿sí? Justo esta noche esa parte hemos leído. Porque él se daba cuenta cuando él estando ¿dónde? Estando cayéndose, así puede estar, estaba caído en la carne, puede ser. Estaba ahogándose en la carne, ¿no? Deseo de la carne. Entonces él experimentó una vez, porque yo no puedo vencer mi deseo. Aunque soy rey en Israel, luego en mi vida tantas veces Dios me ayudó, me ha mostrado su obra. Pero cuando surge el deseo de mi carne, entonces él no podía controlar eso, él podía ver. Pero después de caerse una vez, ese pecado, David, sí, y podía ver, yo no puedo vencer ese deseo, ese pensamientos. Por eso él cada vez, sí, tiene guerra en Israel y primera vez saliendo
él hacía, ¿no? Esa guerra y lucha y batalla. Esa noche podemos ver, ¿no? Aquí también saliendo a la guerra. Casi él iba a morir. Su enemigo gigante era. Gigantes. Entonces estaba muy peligroso, ¿no? Una situación. Pero cada vez los enemigos atacando a David, punto de matar y morir a David. Y David no murió. Aquí vamos a ver el versículo, ¿no? 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Entonces, toda la vida David haciendo guerra y pelea, lucha es. La guerra es, ¿verdad?, muy peligroso. Entonces, pero sabiendo David cuando estoy, ¿no?, en el palacio, cuando estoy en mi carne, ¿verdad?, ¿no?, estando, deseando, si en mi carne no puedo pensar. Por eso en su vida, ¿verdad?, ¿no?, mejor confiando en Dios, ¿sí?, hacer guerra, batalla contra enemigos. Entonces saliendo aquí esta noche leyendo, se cansó. Porque él también bastante tiempo saliendo, haciendo guerra, se cansa, ¿sí? Y también los enemigos se acercan, luego más fuerte que David, aparentemente aquí gigante, dice gigantes. Versículo 16. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuyo lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Entonces David ahora llegó a una situación muy peligrosa. ¿Sí? La guerra, ¿sí?, ¿verdad?, ese enemigo acercándose ya quiere matar. Si un rey en su país ya muere, entonces pierde, ¿verdad?, ¿no?, porque el rey es máxima autoridad. Pero ese rey en la guerra estando, ahora está peleándose. Luego también es muy cansado ahora. Bastantes tiempos haciendo guerras. Entonces los enemigos, sabiendo esto, ya quieren matar. Y luego después, David murió, no murió, hermano, usted leyendo. Ese versículo, sabe, ¿no?, verdad, ¿no, hermanos? Aparentemente iba a morir. ¿Quién iba a morir? David. Gigantes, los gigantes, enemigos, aparentemente iba a matar a David. David también se ve, ¿cómo se ve? Cansados, mayor edad. Luego también ese enemigo más fuerte. Según esa situación, David iba a morir, va a fracasar. Pero aquí leyendo, ¿quién murió? Ya 17 aquí, vamos a. Mas Abisai, hijo de Sarbía, llegó en su ayuda e hirió a Filisteo y lo mató. Entonces ahí aparentemente David iba a morir, pero al revés, vino, ¿sí?, ayudante. Vino ese ayudante y mató a ese gigante contra David. En nuestra vida también igual, en mi vida, en muchas situaciones, cuando nosotros ¿qué hace? Con la iglesia acompaña, con ese el evangelio, predicando, sirviendo, adelantando, se ve muchas situaciones. Entonces, esta vez yo también muchas veces pensé, esta vez hasta aquí mi vida. Terminando ese evento, creo que ya va a terminar mi vida. Tal vez Corea me va a llamar, porque no hizo bien, no preparó. O tal vez hasta aquí nomás mi vida. No es una vez, muchas veces llegó esas situaciones. Una vez también escuchando, si Campamento Mundial es un evento, mega evento, más grande que todos los eventos. Entonces aquí en Bolivia 2 veces realizamos. El año 2014, luego último Campamento Mundial 2020, sí. Bolivia 2 veces realizamos, pero otro país, Perú, también otro país, mucho más, ¿verdad?, ¿no? Entonces 2 veces realizando,
muchas cosas que preparar, ¿verdad? No, no es fácil, hermano. Muchas situaciones llegan. Entonces, por el campamento mundial, ¿verdad? No, también mucha gente recibe la salvación, conoce el evangelio, ahí va. Entonces, otra vez viene ese campamento, ya desea o no desea. Una vez experimenta, desea o no desea hacer. Claro, usted participa, ¿cierto? Participando, desea participar. Pero los coordinadores que preparan saben, ¿no? No es fácil, muchas cosas que hacer, preparar. Entonces, y yo también, sí, humanamente cuando ve ese campamento mundial, el siervo de Dios llegar a nuestro país Bolivia. Luego, por ese evento sabemos, ¿no? Mucha gente van a participar y escuchar el evangelio. Pero otra parte pensando y preparación del evento, ¿qué debe hacer? Eso pensando, imaginando, llega, ¿sí? ¿Qué llega? Mucho pensamiento si llega. Pero ya nuevamente nosotros, ¿sí? ¿no? Prepara, decidiendo, preparando evento. Sí, claro, una parte llega, ¿no? Muchas situaciones, problemas, pero también podemos ver Dios estando juntos, porque ya la voluntad de Dios, que la gente que venga, ¿no? Escuche el evangelio, recibe la salvación. Entonces ahí podemos ver Dios abriendo y también la obra de Dios. Por esa obra de Dios, por la gracia de Dios, ¿no? Podemos hacer y avanzar. Aquí, y David también, mientras haciendo la guerra, aún vienen enemigos, también situaciones, pero ahí también Dios ayuda, enviando ayudante, podía solucionar. Aparentemente iba a morir David, pero David no muere. Luego, ¿quién murió? Ese enemigo, gigantes, murió, gigantes. Después de ver esa situación, ¿sí? ¿Qué dice a David? Ya, versículo 17, parte del medio. Aquí está. Entonces los hombres de David le juraron. ¿Sí? Mirando, estaba muy peligroso, ¿no? El rey de Israel iba a morir porque gigantes y quería atacar. Luego David también estaba muy cansado, mayor de edad. Pero David no descansa, luego sigue peleando. Los hombres de David juraron, dice, se acercando de David. Luego hablaron, jurando habló. ¿Qué habló? Aquí vamos a ver, ¿no? Ya, nunca más. Aquí podemos leer juntos. Los hombres de David ¿qué vio? Una situación muy grave, muy peligrosa una situación. Porque nuestro rey iba a morir, va a fracasar nuestro país. Por eso el versículo 17, ¿no? Parte de medio, podemos leer juntos. ¿Ya pueden ubicarse, hermanos? Ya, 1, 2 y 3. Nunca más de aquí saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces los hombres de David, mirando esa situación, tal vez esta vez, por casualidad, ¿verdad? No, por casualidad. Ese enemigo murió, justo vino ayudante. Ese ayudante mató ese enemigo gigantes. Entonces los hombres de David mirando, esta vez, ¿verdad? Dios trabajó, ¿verdad? No, Dios ayudó. Luego, y se acercando de David, habló. Rey David, nunca más, ¿qué quiere decir? Nunca más. Ya no más ya participa en la guerra. Esa guerra nosotros haremos. Entonces David escuchando, está bien. Sí, yo veo, soy muy viejo. También yo bastante peleé. Ya ahora, usted nomás ya y pelea, vaya a la batalla. Así respondió David. Vamos a leer, ¿no? Vamos a ver. 18. Otra segunda guerra. Ya no hubo guerra, otra guerra, ¿no? Sí. Hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Silbecai Usatita, un nombre muy un poco raro, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿qué dice?
¿Quién es? Sibekai Usatita mató a Asap. ¿Quién era uno de los descendientes de los gigantes? Entonces, otra vez, segunda guerra también, David, porque los hombres de David, ¿qué hablaron a David? Usted es lámpara de Israel, ¿sí? Usted muere, nuestro país ya muere, fracasa. Esta vez hemos visto ese enemigo gigante, fuerte, casi muerto David, rey David, por favor. Por eso hablaron, nunca más, nunca más. ¿Qué nunca más? Nunca más, de aquí en adelante saldrás. No sale a la guerra. Entonces tiene razón, ¿verdad? ¿No? Sí, David. Entonces, escuchando de los hombres de David, debería quedarse en el palacio, ¿verdad? ¿No? Ahí descansar. Pero David descansó, no descansó. ¿Por qué no descansó? ¿Por qué no descansó? Él bastante salió a la guerra. Luego también mayor edad. Se cansa rápido. Hasta los hombres de David están pidiendo, rogando, descanse por favor. Usted muere, la lámpara de Israel se apaga. Esta vez por casualidad. ¿Qué casualidad? Por casualidad. Ese ayudante justo vino. Si en la guerra, ¿sí? Todo pelea. ¿Sí? ¿Quién va a pensar para otra persona, verdad? ¿No? Para mí primero, sí, peleando. Pero esta vez, gracias ayudó. Dios ayudó. Por casualidad, así un ayudante vio rey David, muy peligroso era, nuestro rey, si muere, no se puede. Luego rápido se fue y mató. Pero ya desde otra vez, otra guerra, ya nunca más sale rey David. Pero aquí segunda guerra hubo rey David, ¿se quedó o no se quedó? No se quedó. ¿Y por qué no se quedó, hermanos? David. Porque descansando en el palacio, ¿verdad? ¿No? Descansa. Porque en el palacio también por Facebook puede ver, ¿cierto? En la guerra cómo está peleando hoy en día, así rápido todo ve, ya peleando. En el palacio también puede animarse David, ¿cierto? Otra manera. ¿Por qué no se quedó? Cuando en su vida, si hay tiempo libre, ¿no? Sí o sí va a caer. ¿En dónde va a caerse? Del pecado era. Porque él no puede vencer ese deseo de la carne. Luego ese pensamiento que surge, no puede. Él intentó y no se puede. Por eso él prefiere tal vez la guerra es muy peligroso. Como él experimentó enemigos, quiere atacar a la rey. Tal vez puede morir, pero prefiere en dónde estar en la guerra. Porque estando en la guerra aún difícil, pero como Dios manda ayudante, como Dios trabaja en sus vidas. Entonces él más prefiere descansar en el palacio o estar en la guerra. Entonces en segunda guerra salió. Otra vez llegó enemigo, ¿verdad? ¿No? Otra vez estaba muy peligroso. Pero David murió, no murió. Otra vez Dios ayudó a David. ¿Cuántas veces? Aquí, último versículo, ya 22, vamos a ver. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David, dice. Los enemigos cayeron en la mano de David, hermanos. ¿Cuántas veces? 4 veces. ¿Cuántas veces? 4 veces. Ustedes solo 4 veces. David descansó entonces. No era. ¿Sí? No 4 veces, ¿verdad? ¿No?
sigue saliendo, va a haber, continuamente va a haber. ¿Qué va a haber? 10 veces sale, 10 veces. 100 veces sale, 100 veces va a haber la ayuda de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, cuando sale a la guerra también tiene peligros, situaciones, pero también ahí puede ver la obra de Dios, hermanos. Sí, aquí después de recibir la salvación, hermanos, y acompaña, continuando con la iglesia y llevar el evangelio a todo el mundo. Si ese tiempo Dios tanto desea que ese evangelio llegue a todos lados. Si el año pasado me recuerdo, antes de terminando campamento mundial, si antes de regresar a Bolivia, saludamos para saludar al pastor o visitamos. Entonces visitando luego, el pastor preguntaba, ¿no?, sobre Bolivia, aquí La Paz. Entonces el pastor preguntó, si ¿cuántos metros de altura? Entonces aquí más de 4.000 metros de altura. Entonces muchos hermanos de Bolivia, si el pastor piensa, hermano, todo vive en La Paz, así piensa. Entonces los hermanos de Bolivia me invitó a La Paz. Entonces yo también quiero ir a conocer. Entonces no es peligroso, entonces está bien, ¿no? Sí, no es peligroso. Yo también estoy viviendo aquí en La Paz. Entonces el pastor también deseaba venir a conocer La Paz, ¿no? Porque cada campamento mundial aquí en Sudamérica, porque los hermanos de Bolivia siempre participamos, ¿no? Una cantidad numerosa, sí, participaron al campamento de Perú, Argentina y Brasil. Cada campamento, hermano, creo que invitaron al pastor. Entonces se quedó La Paz. Y quería venir. Entonces preguntaba, ¿no? Preguntabas. Y luego también explicando sobre la compra del terreno. En aquel tiempo quería comprar a Chachicala. Entonces video todos editando. Mostramos, pastor, ese terreno nosotros queremos comprar. Porque actualmente es el lugar muy chiquitito. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Muchos hermanos salvos en Bolivia, La Paz. Entonces, no pueden entrar todos. Eso queremos comprar, por la fe, queremos comprar. Entonces, al escuchar, ¿no? Al escuchar al pastor también, yo también quiero ayudar, dice. Entonces, un monto fuerte, ¿no? Pastor apoyó, ofrenda, ¿no? Para Iglesia La Paz. Y luego, si habló, ¿no? Si pastor, nosotros en Bolivia también y pedimos, ¿no? Oración y para que ore, ¿no? Para Bolivia, para nosotros. Entonces el pastor orando, que grabamos, ¿no? Usted también escucharon, ¿no? Un tiempo siempre enviamos WhatsApp. Entonces el pastor oró. ¿Sí? ¿Qué oró, sabe, hermanos? Si se compre, ¿no? Recibiendo la gracia de Dios, comprar ese terreno. Luego, sí, claro, Dios ayude, ¿no? Si podamos comprar nosotros, Iglesia La Paz. Luego, de Bolivia salir, ¿no? Los misioneros. Luego, alrededor de Bolivia, y predicar ese evangelio. También, ¿qué más oró? Olvidaron. Sí, todo de Bolivia que reciba la salvación, dijo eso. Entonces eso pastor oró para nosotros, Bolivia. Imagínense, para recibir, para llegar ese evangelio a toda parte de Bolivia, nosotros, ¿no? ¿Cómo debe hacer? ¿Cómo debe hacer? Predicar, claro, predicar el evangelio, ¿no? Esta vez terminando la visita de Pastor Pablo Sin, porque nosotros no tenemos plan anual aquí en Bolivia. Según nuestro plan anual, en el mes de mayo hasta junio, tenemos gran seminario bíblico, la gira de gran seminario. Entonces, más de 20 ciudades van a girar. Está girando ahora, ¿no? Los ministros de Bolivia
girando, realizando seminarios bíblicos. Entonces, ahora diferentes ciudades realizan seminarios bíblicos. Ya terminó recientemente, ¿no? Caranavi. Luego, Oruro va a realizar. Montero también, creo que hoy terminó. Luego, toda parte de Riberalta, Cobija, Bandos, Riberalta, Trinidad, toda la parte va a entrar ese evangelio. Luego, queremos fundar iglesias. Y mirando la situación, ¿no? Y aparentemente, igual que como acá esta noche hemos leído, si aparentemente David va a morir, ¿verdad? ¿No? La situación enemigo, gigantes. Y por casualidad tal vez una vez vio a Dios ayudó, ayudante a David. Pero los hombres de David, ellos hablaron a David. ¿Qué hablaron? Rey David, ya nunca más, ya sale a la guerra, muy peligroso. Esta vez Dios ayudó. Qué casualidad. ¿Puede ser? ¿No puede ser? Puede ser. Pero segunda vez también Dios va a ayudar. Tal vez hasta segunda vez. Tercera vez Dios va a ayudar. Tiene mucha fe, hermanos. Tiene mucha fe. Cuarta vez también nosotros sale a la guerra, Dios va a ayudar. Quinta vez. Entonces, ¿sí? David, por eso, ¿sí? Él más prefiere salir a la guerra. Sí, sabe que no es fácil, pero ahí sí o sí Dios va a ayudar, va a ver la obra de Dios. Sí, dentro de la Biblia leyendo, Dios cada su tiempo levanta personas. Levantando, Dios da, ¿verdad? ¿No? Su poder, sabiduría. Entonces, a través de esta persona que fue levantado, Dios quiere trabajar. Entonces, en el tiempo de David, como Dios eligió a David. Luego, David recibiendo esa voluntad de Dios, uniendo con Dios, él hizo gran obra a través de, ¿verdad? ¿No? Rey David, Dios manifestó. En el libro de Jueces también. En aquel tiempo no hay rey en Israel. A través de los jueces levanta. Porque los enemigos cada vez vienen a Israel, atacan. Entonces los pueblos de Israel siempre los cautivos, esclavos. Perdía, sufría. Entonces Dios ahí levantó jueces, los jueces. Por los jueces se unen con Dios. Recibiendo la voluntad de Dios, a través de los jueces dirigía a Israel. Uno de los jueces, hay una persona, se llama Samson. ¿Conoce a Samson? Samson, Dios mirando la situación de Israel, necesita, levantando esta persona. Luego Dios quería dirigir y salvar el pueblo de Israel. Ahí levantó Samson, ¿verdad? ¿No? Samson. Y luego, si ahí teniendo ese poder, luego uniendo corazón de Dios, Samson dirigía, salvaba. En aquel tiempo los filisteos y conquistó a Israel. Los filisteos molestaban bastante a Israel. Entonces ese Samson, aunque nada es, pero recibiendo ese poder de Dios, salvaba a Israel. ¿Sí? Y podemos ver, hermanos, Jueces, libro de Jueces. Capítulo 13. Ya todos encontraron el libro de Jueces, capítulo 13. Desde versículo 2 voy a leer. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 1 explica, ¿no? En aquel tiempo los filisteos, ¿sí?, atacaron a Israel. Versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Entonces el pueblo de Israel, dejando a Dios, ¿verdad? ¿No? Seguía según sus deseos, cometía pecados contra Dios. Entonces Dios, mirando esa maldad del pueblo de Israel, envió, ¿quién envió? Los filisteos, sí, a Israel. Y entregó en la mano de los filisteos 40 años de esclavos, esclavitud. Entonces ellos sufrían bastantes. Luego ahí, a través de, ¿quién? Una persona, ¿no? Se llama Samson. Su madre estéril, pero ahí dando, ¿verdad? ¿No? Si va a concebir, dice, ¿no? Luego el versículo 4. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Luego explica, ¿verdad? ¿No? Cuando da a luz ese bebé, cómo debe criar, ¿verdad? ¿No? Luego versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre tu cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios aquí explica, si tú vas a dar a luz, luego no toca su cabello, no corta, porque él va a ser nazareo a Dios, porque él va a salvar. Si Samson, ¿qué va a hacer? Salvar a Israel. Por eso Dios dando su gracia y poder para que él que dirija a Israel, salve a Israel. En aquel tiempo los filisteos atacaban fuerte, molestaban a Israel. Creciendo según esta palabra de Dios, y nació un hijo, Samson. Sus padres, como había dicho Jehová, si todo cumplió, también su cabello también ya no y corto. Entonces creciendo podía ver a través de Samson, manifiesta la obra de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces y los filisteos venían, atacaban, ese Samson mataba enemigos, filisteos, ¿verdad? ¿No? Aunque uno era uno, pero en él hay poder, Dios estando juntos. Entonces según ese propósito Dios, levantando Samson, quería salvar a Israel. Luego manifestaba a través de Samson. A un enemigo viene tantos, pero ¿qué hace Samson? ¿Sí? Confiando en Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, Dios quiere usar mi persona. Si va a salvar nuestro país Israel. Ahí mostraba, ¿no? La obra de Dios. Pero aquí una parte vamos a ver, ¿no? El versículo 16, capítulo 16. El versículo 4. Libro de Jueces, capítulo 16, 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Darila. Entonces aún él ha visto era, como soy humano frágil, pero hay tantos enemigos vienen, cuando él confiando, luego gritando, Dios va a trabajar, cuando enfrentando contra filisteos, todo ya mató. Dios mostró la obra de Dios a través de Samson. Pero después, ahora leyendo, él enamoró una mujer. Luego enamorando a esa mujer, ¿qué hace? Vamos a ver, versículo 5. Y vinieron a Elia los príncipes de los filisteos y le dieron engañarle e informate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podráis vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de platas. 6. Y Dalila dijo a Samson, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominados. 7. Y le respondió Samson, si me ataren con 7
mimbres verdes que aún no estén enjutos. Entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos. Y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Samsón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa. Cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces los enemigos filisteos, llegando a esa mujer, ¿sabe, no? Acercándose a esa mujer Dalila. ¿Por qué ya se acerca a esa mujer Dalila? Enemigo sabe, ¿qué sabe? Samsón enamora. ¿A quién enamora? Esa mujer enamoró. Entonces los enemigos, sabiendo esto, se acercan, luego dando dinero. Luego pregúntele: ¿de dónde sale esa fuerza? Ese secreto nos hace llegar, nos hace saber. Nosotros ataremos, ¿no? Amarraremos ese Samsón. Luego nosotros mataremos. Luego tú vas a ganar, y dinero habla. Entonces esa mujer, escuchando, ¿qué dice? Engañando. ¿Cómo engaña? ¿Cómo engaña? Si una mujer, ¿cómo engaña a un varón? Como fuera todo está enamorando, todo el corazón, ¿verdad? ¿No? Tú eres mi amor. No sé esa mujer Dalila cómo está engañando. Pero Samsón, mirando esa mujer engañando, ¿sí? Su mente se fue, hermosa, bonitos. Y contó, ¿qué contó? Aunque no es real, ¿verdad? ¿No? Y contó. Porque si cuando avisa de dónde sale esa fuerza, él va a morir, ¿verdad? ¿No? Entonces él tampoco enseñó bien. Entonces primera vez no enseñó, no avisó real. Entonces ahí filisteos llegaron, pero ahí rompieron, ¿verdad? ¿No? Luego y mató y peleó. Pero ¿cuántas veces así esa mujer Dalila pide que me enseñe? Últimamente aquí vamos a ver, aquí el versículo 18 sale. 18 voy a leer, luego 19 ustedes pueden leer. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Ya versículo 19, ustedes pueden leer 1, 2 y 3. Ya, versículo 19, leyendo, si hay de Samsón, cada vez esa mujer Dalila pidiendo, ¿verdad? No, tú dices que me ama, tú dices que me ama, pero que me miente, no enseña de dónde sale la fuerza. Entonces, varias veces no enseñando bien, entonces la mujer llorando luego y habla. ¿Cómo habla la mujer? Mentiroso, usted no me ama, dice. Si ama, ¿por qué no me dice bien? Entonces, ¿y Samsón ama o no ama? Ama. Si esta vez no hablo la verdad, ¿verdad? ¿No? Entonces la mujer Dalila va a escapar de mí, ¿verdad? ¿No? Entonces no. Entonces él, todo el corazón, ¿de dónde sale su fuerza? Eso ya comentó. ¿Qué comentó? Aquí yo comentó, como hemos leído, ¿no? 14, capítulo 13, versículo 5. Pues he aquí que concebirás y dará a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Cuando Dios dio, ¿verdad? ¿No? Sí, esa promesa a su madre, su padre habló.
no tiene que cortar cabello, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero hay ahora Samson, ¿verdad? ¿No? Y eso ya todo explicó. Entonces esa mujer Dalila escuchando ahora podía saber de dónde sale la fuerza. De cabello sale la fuerza, hermanos. El cabello, usted entonces imagínese, cuando pelea con Samson con cabello así, entonces puede vencer. Si aquí dice, sí, no de cabello, ¿verdad? No, hermanos, porque él ya dejó, ¿qué dejó? Dios era, Dios dejó. Dios ha prometido con Samson, ¿verdad? ¿No? Mientras él confía en Dios, recibiendo la palabra de Dios, Dios trabaja con él, manifiesta. Pero por esa mujer pidiendo, ¿qué pidiendo? Llorando, luego dice que me ama, pero ama no ama. Samson ama mucho, pero ella llorando triste, él todo el corazón ya contó, porque Dios había dicho, de ahí sale la fuerza. Entonces ahí llegaron, amarraron, ¿verdad? ¿No? Luego cortó 7, perdón aquí, 7, 19 sale, ¿no? Aquí está. Si quien le rapó las 7 que dejas de su y cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él era. Porque Samson, él dejó era, por amor de esa mujer, enamorando, amando, él más prefiere, ¿qué más prefiere? Estar con mujer era, enamorándose y disfrutando deseo de la carne. Dejó la palabra de Dios, dejó Dios. De ahí se apartó de Dios, ¿verdad, no, hermanos? Cuando se apartó de Dios, ¿qué sucede en la vida de Samson? Versículo 20. Y le dijo Samson, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a casa y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Cuando Samson dejó de Dios, si luego él más se prefirió, ¿verdad? ¿No? Estar con una mujer enamorándose. Entonces, mientras estando con esa mujer, él tal vez, sí, más feliz, contentos, enamorados, más feliz, alegres. Pero cuando él dejó a Dios, Dios también se apartó de Samson. Entonces, apartándose de Dios de Samson, luego los filisteos llegaron, amarrando, llevaron. ¿En qué manera llevaron? Sacaron los ojos, luego con cadena, ¿verdad? ¿No? Llevando a la cárcel para que moliese. Con unos esclavos muy miserables dentro de la cárcel, perdieron sus ojos, no puede ver. Luego ahí, finalmente Samson ahí muere, ¿verdad? ¿No? Ahí últimamente, sí, matando los filisteos, pero ahí se queda su vida, hermanos. Esta noche nosotros compartimos, ¿no? 2 personas. Primero, rey David en Israel. David, aún él es muy cansado, peligroso en la guerra, pero él prefiere estar en las guerras. ¿Quién no sabe? Guerra es peligroso. Aquí puede morir. Tal vez una vez me ayudó Dios, pero segunda vez, tercera vez, cuarta vez también ayudará, ¿verdad? ¿No? Sí, es muy difícil esa parte mirando la situación. Pero David, sí, es mejor estar en la guerra. Aún difícil, ahí Dios va a estar conmigo, Dios va a ayudar. Yo también puedo ver la obra de Dios. Cada vez sale a la guerra David mirando la obra de Dios. Podía tener más fuerza. Ya mira, Dios está conmigo. Cada vez llegando enemigo, si la situación muy difícil iba a morir parece, pero Dios ayudó. Entonces David más
sale a la guerra, más desea ver la obra de Dios con mucha esperanza. Pero otra persona, Samson, esa noche no leyendo, aún Dios ha dado poder, también sabiduría. También Dios estando con Samson mostró, porque 1000 personas mataba a Samson, sin arma, nada. 1000 personas mataba, ¿verdad? ¿Sí? Los enemigos filisteos. Pero estando con Dios así mirando la obra de Dios, pero Samson se enamoró una mujer, ¿verdad? ¿No? Una mujer, ¿sí? Entonces él dejó a Dios la palabra de Dios. Dejando a Dios, Dios también se apartó. Después llegó enemigos. Cuando llegaron enemigos, sacaron ojos, luego llevando a la cárcel para que muriese. Finalmente ahí termina la vida de Samson. Hermanos, nosotros igual, ¿sí? Después de recibir la salvación, hermanos, con la iglesia cuando acompaña, va a haber sí o sí, ¿qué va a haber? Parece situaciones grandes. ¿Quién va a morir? Parece, usted acompaña a la iglesia con ese evangelio. ¿Quién va a fracasar? ¿Quién va a morir? Parece nosotros va a fracasar, nosotros. Ya acompañando a la iglesia, va a fracasar, va a perder todos, mi salud, mis hijos, mira, a mi familia, mi futuro. Ay, no hay esperanza ahí tal vez. Yo también muchas veces veo situaciones. Así primero, ¿no? Surge pensamientos. Pero como David, aún, sí, peligrosa la guerra, pero ahí se va, sí o sí vio ayuda de Dios. Él no alcanza, él no tiene fuerza, él no tiene sabiduría, pero Dios envía ayudantes. A través de ayudantes, 4 veces todo ya mató enemigos gigantes. Siempre, hermanos, nosotros, ¿sí? Vivimos para el evangelio. Hacemos por el evangelio, enemigo se ve, viene. Luego el enemigo amenaza, tú vas a morir, tú vas a fracasar, tú vas a perder, y todos, ¿verdad? ¿No? Pues escuchando ese pensamiento, esa situación, mirando los hermanos, ¿qué hace? Cuando habla, ya vaya, no haga, no vive para el evangelio. Amén, aleluya, no voy a vivir, mejor dedicar mi vida. Ay, David también así hizo, sus hombres hablaron. Nunca más, David, vaya, sale a la guerra. Entonces David hizo caso. No, yo más prefiero estar en la guerra, iré con la iglesia, viviré para el evangelio. Todos los enemigos Dios va a matar y solucionar. Amén, hermanos, amén. Si luego otra persona hablamos, Samson también igualitos, Dios se levantó, Dios dio, luego quería usar, manifestando la obra de Dios, pero Samson y más inclinó su corazón, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿A dónde más inclinó? ¿Y su Dalila quién es, hermano? Su Dalilas. Usted también enamoró Dalila. Aquí Dalila hablando, ¿qué es? Le gusta carne ustedes. Usted da, le gusta carne. Carne se siente feliz, ¿verdad? No, usted también se siente, enamora mucho. Sí, igualito, su carne quiere eso. Usted se une con la carne, ¿sí? Deseo de la carne. Se une, eso es enamoró. Eso prefirió, ¿sí? Samson y alejó de Dios. Más, ¿verdad? ¿No? Con esa mujer. Mientras estando con esa mujer, tal vez físicamente ese cuerpo se siente feliz, contento, alegres. Pero mientras ahí se apartó Dios. Luego, finalmente perdió, ¿verdad? ¿No? Ojos hasta la vida perdió. Esa noche, hermanos, en nuestra vida también, ¿sí? Dos personas, a través de 2 personas Dios quiere mostrar. Ustedes también, sí, con la iglesia avanza, enfrenta. Cualquier situación vendrá, gigantes, no es pequeño, dice la Biblia, gigantes. Un gigante es, ¿cuántos dedos tiene? 6 dedos tiene. 6 dedos de pie también tiene, ¿verdad? Total, 24. Así está escrito en la Biblia, ¿verdad? ¿No? Monstruos gigantes.
5 manos, 5 dedos también muchas cosas puede hacer, ¿no? 6 dedos más puede hacer. Es más fuerte, gigantes aparentemente, pero todos murieron. En la mano de David murió. En la Biblia así está escrito, ¿verdad? ¿No? En la mano de David y murió. Mientras los hermanos con la iglesia llevando ese evangelio, viviendo ese evangelio, Dios miles maneras va a ayudar. Luego, miles maneras. Todos los días, cada vez nosotros enfrentando, viviendo para el evangelio. Ahí va a estar Dios. Luego Dios sí o sí va a ayudar. Luego también, sí, enviando a ayudantes, va a haber, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero nosotros, si vive mirando esas situaciones, vive, inclina, enamorar, vivir cómodamente, según ese deseo de las carnes. Entonces nosotros también, Dios nos puede ayudar. Como Dios se apartó de Samson, ¿verdad? Samson ya nada es nada. Por eso, ¿quién? Pequeña cosa viene, también pierde y fracasas. Esta noche, todos los hermanos, vivir por el evangelio. Entonces Dios va a usar, luego estando junto, Dios sí o sí va a bendecir. Hasta aquí, ¿no? Esta noche, sí, compartimos. Primero anuncio, hermanos, porque esta noche hay oración, ¿verdad? ¿No? Desde el lunes empezamos el servicio de oración, lunes hasta jueves continuaremos, ¿no? Este servicio de oración. Entonces primero voy a dar anuncios, luego oraremos juntos. Sigue nosotros, hermanos, y orando a Dios, y queremos comprar prontos. Ese deseo también Dios, ¿no? Dios más desea tener aquí en La Paz, un sede principal aquí en Bolivia, La Paz. En ese lugar nosotros llevaremos, ¿no? El evangelio a todos lados. Por eso sigue, ¿no? Ofrenda decidida para la compra del inmueble, hermanos. Entonces, los hermanos, esa parte junto, queremos orar esta noche. Luego, retiro nacional de Bolivia, en Cochabamba, el 4 al 7 de julio, en la ciudad de Cochabamba. Entonces, los hermanos, y pido, ¿no? Oraciones, las preparaciones también, invitar en nuestra familia, vecinos, amigos y todas las personas que puedan participar y escuchar el evangelio. Gira del Seminario Bíblico Nacional el mes de mayo hasta este mes, ¿no? Junio. Entonces los ministros de Bolivia están dirigiendo, ¿no? Compartiendo en toda la ciudad de Bolivia. Si los hermanos también, algunos conocidos, familia vive en tal ciudad, invitamos que escuche el evangelio. El día 9 de junio, domingo, este domingo que viene, ¿no? El 9 de junio, servicio dominical en la mañana, 10 de la mañana, luego culto de la tarde, 3 de la tarde para realizar en el salón de mineros, ¿sí? Porque domingo anterior salón de Fabril, ¿no? Ahí realizamos. Entonces muy amplio, llegaron los hermanos, pero estaba lleno, ¿no? Salón de minero es más grande, para 500 personas, ¿sí? Entonces este domingo los hermanos pueden invitar toda la familia, ¿no? Y todos los amigos, también hermanos también escucharon el evangelio. Luego terminando culto de la mañana, en el mismo lugar almorzaremos juntos. Las hermanas casadas están preparando. Ahí, mientras almorzando, podemos compartir. Y por eso, hermanos, y pedimos, ¿no? Oración, invitar. Campamento mundial, luego CELEF en Corea, la fecha es 21 al 28 de julio con el pastor Osupak. Entonces estamos abierta, inscripciones, pueden inscribirse, orar, viajar a Corea juntos. Inicio de academia, IYF, presencial, luego espiritual, y dos maneras, dos módulos. Entonces, academia ya empezamos, los hermanos sigue, está abierto, inscripciones, pueden participar. Luego convocatoria para voluntarios y ser parte del equipo de medios de comunicaciones en las
áreas. ¿Qué áreas? Radio, prensa, televisión, doblaje, traducción. Entonces, mayor información está seminario, está Jorge Salvatierra ahí en la oficina. Cualquier cosa no puede preguntar. Luego, sí, para que los hermanos puedan evangelizar, predicar el evangelio, nosotros imprimimos, ¿no?, libro de evangelización. Entonces, en la librería ahí puede comprar y conseguir libro de evangelización. Eso va a ayudar, ¿no?, predicar, sí, evangelizar todas las personas. Luego mañana también sigue, ¿no?, último día de servicio de oración, mañana en la noche, misma hora, nos vemos. Sí, entonces esta noche también oraremos, ¿no? Orando terminamos. Primero voy a orar, sí, voy a orar. Luego los hermanos, entre los hermanos, sí, y aquí adelantando, voluntariamente adelantando, puede orar. Aquí está, puede poner, ¿no?, un púlpito chiquitito. Aunque no todos podemos orar, pero los hermanos, ¿no?, voluntariamente adelantando, juntos podemos orar. Dios Padre, esa noche nosotros escuchamos, Dios levantó a David, que sea el rey en Israel. A través de rey David quería unificar todo Israel. Luego proteger de los enemigos que estaban alrededor de Israel. Dios levantó rey David, luego y finalmente siendo rey en Israel. Entonces, en la guerra saliendo David, en la guerra puede ver muchas dificultades, situaciones. Luego el peligro. Si esta noche escuchando había enemigos, el rey David estaba cansado, se cansó. Luego tal vez no alcanza la fuerza. El enemigo iba a matar a David, pero finalmente Dios ayudó a David. David mató los gigantes enemigos. 4 veces participando, 4 veces todo Dios ayudó. Por eso David prefiere estar en las guerras. Sabe físicamente no es fácil, duros, pero Dios sí o sí va a ayudar. Va a ver la obra de Dios. Con mucha fuerza, esperanza, más peleando, entrando a la guerra. Ahí rey David podía ver el triunfo, también la ayuda de Dios. Contrario era Samson. Aún Dios levantó, eligió usar como un instrumento de Dios, dando todo poder, sabidurías, mientras uniendo con Dios, recibiendo la guía de Dios. Samson manifestaba, mostraba la fuerza de Dios, la obra de Dios. Pero él cuando enamoró a una mujer, entonces ahí cayéndose en ese deseo con esa mujer, él perdió todas las cosas, 2 ojos sacándose, luego llevándose, amarrando su cuerpo a la cárcel para que muriese como un animal. Miserable su vida. Finalmente ahí ya murió. Dios Padre, nosotros también, con la iglesia juntos, avanzando, caminando, enfrentando cualquier situación. Tal vez viene como enemigos, llegaba antes también, muy peligrosos, pero Dios sí o sí va a trabajar en nuestras vidas. Luego va a ver la obra de Dios en toda parte de Bolivia, entrando es el evangelio, muchas personas recibiendo la salvación. Nuestra familia, mucha gente agradeciendo a Dios. Luego juntos llevando ese evangelio. Dios Padre, nosotros también entraremos con la iglesia junto, llevar ese evangelio, vivir por el evangelio. Sabemos, va a venir dificultades, situaciones, pero Dios va a ayudar. Esta noche nosotros oraremos a Dios, cada uno, los hermanos orando. Dios va a escuchar. Aquí en nuestra ciudad, La Paz, estamos buscando, comprando un nuevo lugar. Aquí necesitamos, ahí todos los hermanos, nuestra familia, podemos escuchar un lugar más grande. Dios nos va a dar, luego, sí o sí, a través de esa iglesia, La Paz, mucha gente escuchará el evangelio. Dios Padre, mucha necesidad en las iglesias, y documentos, también
y jurídicamente. Luego los hermanos también en la iglesia, ese tiempo, muchos están resfriados, ayudando a su salud. También todas las problemas, situaciones que vienen, eso es acercarse de Dios, nuevamente regresando a Dios, acercándose a Dios, buscando, orando. Dios va a ayudar, Dios va a solucionar. Esa noche todos los hermanos orando, Dios también va a escuchar. Gracias a Dios, oramos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Sí, entre los hermanos, voluntariamente, ¿no? Adelantando, podemos orar. Hola, vamos a orar. Padre, gracias Dios por el Evangelio y porque tú levantaste, Dios mío, a siervo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, Él quería que el Evangelio llegara hasta Samaria. Cuando el Evangelio llegó a Samaria, toda Samaria fue salva. En el corazón del Señor Jesucristo era que todas las personas recibieran la salvación, porque Él murió por todos, por judíos, por los gentiles. Así también el siervo oraba por nuestro país. Él quiere que el Evangelio se expanda desde acá hasta muchas partes, Dios. Así, según el corazón del siervo, tú puedes oír su oración y ayudarnos, Padre. Antes de su visita, ayúdanos, por favor, Dios, a conseguir un lugar grande que sea nuestro, Dios, para que podamos estar todos ahí cómodos, los hermanos puedan venir, escuchar la palabra, Dios, puedan encontrar el consuelo en ese lugar, Dios mío. Uno que sea nuestro propio, que ya no estemos saliendo buscando salones de un lugar a otro, Dios, sino, Padre, ayúdanos a encontrar un lugar para establecer la iglesia, desde ahí lanzar los diferentes programas, Dios. Así te agradecemos por todo lo que nos has permitido. Solo la palabra puede guardar nuestra vida, Dios. Hoy día tan claro, tan sencillo ha sido como el rey David. Aún la situación se veía tan difícil, Padre, pero en su corazón él decidió, ya experimentó cómo es vivir con su propio corazón, pero en ese lugar Dios le cuidaba, bendecía, y grandemente él podía ver cómo Dios cuidaba de su vida. Así nosotros, Padre, encomendando nuestras vidas en tus manos, queremos avanzar, Dios. Cuán bello es avanzar juntamente con la iglesia. Aún nuestro cuerpo no le gusta porque siempre prefiere otras cosas, Dios. Nuestro ser tan influenciado por el mundo, por la corriente de este mundo, por Satanás, Dios. Pero ayúdanos para avanzar en contra de nuestro propio ser. Nosotros te agradecemos por todo lo que nos has dado, por la iglesia, por los siervos. Cuida a Pastor Andrés, cuida a Samuel Luz, Dios. En este tiempo, danos de tu misericordia para poder avanzar. También te lo pido, Dios, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, gracias por este tiempo que usted nos permite el poder clamar hacia su nombre para poder avanzar en su iglesia, Señor. Usted nos ha mostrado un gran milagro, grandes milagros ha hecho en nuestras vidas, Señor. Nos ha dado a la familia, las personas también cerca de nosotros para poder así predicar su evangelio, Señor. Pero el más grande milagro que usted ha hecho por nosotros es el de entregar a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, para darnos la vida eterna, para darnos la salvación, para darnos el título de ser justos, santos y perfectos, Señor. Solamente por su Hijo Jesucristo nosotros hemos llegado hasta ese punto, Señor. En este mundo tantas personas necesitan de ese evangelio, de esa paz la cual usted nos permite, de su salvación, Señor. Hay tantas situaciones las cuales cada uno pasa, por lo cual es muy necesario el avanzar en este tiempo más que todo.
Señor, usted ha preparado un lugar muy hermoso, muy grande para su iglesia, Señor. Así ha entregado hacia nosotros, Señor. Permita que esto pueda cada uno de los hermanos también participar, Señor. Realmente, así como el arca, Señor, usted preparó mediante Noé un arca tan grande, también así para nosotros está preparando un lugar tan hermoso, Señor. Realmente donde los hermanos vendrán y podrán recibir el corazón de su Hijo amado, Señor. Fluyendo el corazón entre cada uno de nosotros, podemos avanzar y seguir adelante, Señor. Bolivia es un país muy hermoso, el cual usted nos ha permitido para vivir, Señor. Y realmente la visión del pastor, de su siervo, es que nosotros, todo este país, podamos seguir conforme a su corazón, Señor. Recibir la misma salvación, unidos por el Evangelio, seguir adelante, Señor, avanzando, solamente por su palabra, Señor. También permita a su iglesia para avanzar, Señor. Y también tantos proyectos que se tienen en la iglesia, usted realmente los va a hacer, Señor, mediante cada uno de los hermanos. También así está preparando y capacitando para poder avanzar, Señor. Realmente usted trabaja con cada uno de los hermanos, dándonos y mostrándonos su fuerza, Señor, mediante las situaciones o dificultades. No importa, Señor, si solamente estamos con usted. Hay gigantes que quieren destruirnos, la salud, la enfermedad, los problemas, las deudas. Pero si solamente vemos a usted y entregamos todo esto hacia su palabra, Señor, usted se encargará. Si usted está con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Solamente su palabra nos puede dar la fuerza para poder avanzar. El amor que usted nos da, su paz. Señor, gracias por este tiempo, porque los hermanos también con el corazón unido podemos pedir en oración para poder avanzar conforme a su palabra, ir y predicar el Evangelio hacia las naciones como está escrito, Señor. Se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias. Esta hora hemos escuchado la palabra de usted. Realmente mientras que David estaba en la guerra, usted siempre le ayudaba, Señor. Que usted nos pueda guiar así cada día, cada momento, Señor. Conforme a la palabra de usted, también creyendo en usted, junto con la iglesia podemos caminar, Señor. Muchas gracias por la palabra y también muchas gracias porque usted nos guía también por medio de su iglesia, Señor. También deseamos que usted nos permita un lugar donde podamos adorar y glorificar tu nombre, Señor. Que nos guíe, Señor, para poder comprar para la iglesia, Señor. Gracias te damos por todo. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, queremos agradecerte por este tiempo, por esta hora que usted nos permite, Señor. La iglesia nos permite su palabra, nos permite al siervo, Señor, por esta semana de oración. Realmente, Señor, en su corazón está que todos nosotros estemos unidos. Todo este tiempo usted está preparando nuestros corazones, Señor. Por eso estamos muy agradecidos, Señor. Mirando su palabra, usted siempre ayudaba a David, a Noé, a Abraham. De esa misma manera, usted también nos ayuda en nuestra vida, Señor. Por eso estamos muy agradecidos en esta hora. Por favor, te pido por la Iglesia de la Paz, por la promesa que usted un día ha dado a su siervo. Ayúdenos, por favor, a avanzar de esa manera, por ese nuevo lugar que usted ha preparado para nosotros. Señor, estamos muy agradecidos, Señor, por todas las cosas. Ayude a cada uno de los hermanos, por favor. Permítanos mirar al Señor Jesucristo a cada momento de nuestras vidas, Señor. Fuera de tu palabra, fuera de tu promesa, fuera de tu evangelio, nosotros no tenemos nada, Señor. Por eso estamos muy agradecidos porque usted nos permite este hermoso momento, Señor.
Gracias, Señor, por todas las cosas, por este hermoso evangelio que usted un día ha permitido, Señor, que cada uno de nosotros reciba la salvación. Muchas gracias, Señor. También te pido que muchas personas puedan llegar al conocimiento de este hermoso evangelio, Señor. Por favor, por los seminarios que vienen, por el campamento mundial, por favor, ayúdenos a participar, a avanzar, a unir nuestro corazón con la iglesia. Por favor, Señor, nosotros, ¿qué tenemos, Señor? Nosotros no tenemos nada. Solo usted nos puede ayudar, Señor. Gracias, Señor, le damos en esta hora. Y así estamos muy agradecidos, muy felices, muy contentos por todas las cosas. Y así mismo oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre Dios, te agradecemos también esta noche, nos permites poder reunirnos también para pedirte, Señor, tu misericordia también para Bolivia, Señor, también acá la ciudad de La Paz como sede principal. Necesitamos un ambiente, Señor, para poder recibir a tus hijos, Señor, y poder reunirnos, compartir también la palabra. Así también muchas personas, invitados, vecinos, puedan llegar y también recibir este mensaje y ser parte también de esta gran familia, Señor. Gracias, Padre, Señor, te damos por permitir que el Evangelio llegue a Bolivia y también pueda ser difundido. Permite también el ambiente, Señor, como también este 2025, Señor, también realizaremos el campamento mundial en Bolivia. Realmente, Señor, aún quizás se presenten dificultades, problemas, algunas cosas, necesidades, pero tenemos confianza, Señor, en que tú vas a poder suplir, Señor, con todas las necesidades para que también reciban el Evangelio. Las autoridades que también nos están apoyando, Señor, no solo pueda ser por este evento, por un trabajo, sino también puedan recibir la salvación y puedan comprender sobre este gran sacrificio que has hecho, Señor, por nosotros. Gracias te damos, Señor, también por tus siervos también que van anunciando el Evangelio en distintas ciudades, departamentos. A pesar de las situaciones que se presentan, Señor, tú permites también un corazón fuerte de agradecimiento, así también para avanzar. Puedas suplir también cada necesidad de cada iglesia, también todo lo que necesite también para que se anuncie este Evangelio. Te pedimos por las áreas que tenemos dentro de la iglesia también, tanto áreas legales, también Ayboyé, Misión, IMEI, CLF. Puedas permitir sabiduría también, Señor, a cada encargado para poder desarrollar su área y pueda ser también un medio para anunciar tu Evangelio, Señor. También te pedimos por los hermanos que se han alejado, quizás por un pensamiento, dificultad, su corazón cerrando, Señor. Tú puedas permitir, Señor, que pueda encontrar la palabra, la respuesta y pueda también con un corazón lleno de la palabra, de agradecimiento, pueda retornar también y pueda seguir escuchando tu palabra, Señor. Y, Señor, también te pedimos por las familias, los hermanos, también puedas guiar, Señor, así también como David, Señor, también yendo contra la carne, aún la situación, la edad era muy difícil para él, Señor, pero él quería ver tu obra, confiando en ti podía avanzar, Señor. De la misma manera también, Padre, danos ese corazón, Señor. También aún estas cosas terrenales negando para llevar tu Evangelio, Señor. También te pido por mi familia, por mi hogar, que puedas permitirme también, Señor, que mi matrimonio pueda ser para el Evangelio, Señor. Pueda anunciar también tu palabra, Señor. Por eso dejo en tus manos tanto a mi esposa, mis hijos, también mis padres, también pueda conectando, también puedan servir al Evangelio, Señor. Realmente cuán grande precio también pagando con tu Hijo. No hay cosa también que se pueda comparar. Por eso, Padre, danos ese corazón, Señor, para anunciar este Evangelio y predicar también tu palabra, Señor. Dejamos en tus manos, Padre, así como tu siervo, Pastor Oxupar, por medio de la oración, podía
ver tu obra. Así también esta noche reunidos queremos también ver tu obra, Padre, en tu tiempo. Sí. Gracias te damos esta noche y así dejamos todas estas cosas, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Esta noche hasta aquí, ¿no? Nosotros oramos entre los hermanos saludando y compartiendo. Ahí pueden regresar. Gracias, terminamos.